danzón viene de 1879. Casi el danzón llega aquí, yo calculo que ha de haber llegado como en el 80 o 81. Artistas de Cuba venían acá a México, pero entraban por Mérida, y artistas mexicanos que iban a Cuba a actuar. Cuadro. Columpio. Contra. 21. Usa. Contra. Rusa. El aplauso de la gente, qué bonita se oye. Así es. Primero la música disco, después de ahí salió el High Energy y mis hermanos con sus amigos aquí en el patio se ponían a practicar cuando estaba yo más chico y me llamó la atención. Antes yo era así un niño decente, así me vestía con mi ropa decente, así ropa de vestir, el pelo no me lo levantaba, así de niño bueno. Pero cuando fui la primera vez a una discoteca y vi a los chavos cómo se vestían, pues me quedé así yo, con la boca abierta. Y me gustó. Hasta que una vez fui al centro, me compré un vestuario así que de disco loco, como le dice uno. Y me gustó. Y ahí empecé a practicar yo el High Energy y me gustó. Y de ahí yo, de que está ahí en la Roma, yo de ahí no salgo. Yo llevo ahí como 12, 13 años yendo yo ahí a Patrick Miller. Vamos, cabrón.
Mi historia es la misma de todos. O sea, prácticamente buscando música en internet, encuentro un video que se mencionaba como Shuffle, Melbourne Shuffle, donde encontrábamos a personas con pasos extraños, ¿no? Todos los jóvenes que lo intentamos la mayoría tienen esa afición por el baile. Prácticamente muchos de ellos nacieron para bailar. Y no nada más bailan esto, sino que también hay unos que se dedican al jazz, otros que bailan salsa, otros que bailan cumbia, de lo que sea, ¿no? Entonces prácticamente muchos igual que yo, lo vimos, me encanta, me gusta, quiero intentarlo. Y entonces mi papá decide comprar el fonógrafo para animar un jardín que habían puesto, jardín de recreo allí en la colonia obrera. Y la sorpresa de ellos fue que la gente mejor prefería bailar. Y entonces empezaron a pedir cooperacha para los discos, porque en aquel entonces eran bastante caros. Entonces ya después vieron que era negocio el baile, y dijeron, no, pues vamos a cobrar por entrar a bailar. Que el baile es algo tan mágico que no tiene límite, que el baile es infinito, es como una doble vida. O sea, cuando estás en la vida normal, en la vida real, que es en tu casa, tal vez el estudio o el trabajo es una cosa, ya bailando es cuando realmente eres tú. O sea, cuando nadie te puede poner un límite o estás frustrado o así, y sacas todo eso bailando. Y entonces yo creo que bailar es la única cosa que realmente me he enamorado, sería algo que no dejaría. Sí le tengo un gran amor a la base, que nosotros le llamamos, porque fue el lugar donde empezó todo. O sea, fue el lugar donde empezó nuestro grupo y aquí fue donde nos dimos la confianza para bailar y no tener miedo y todo eso. Pero a mí lo único que me importa es estar bailando mientras esté con ellos. Eso, el lugar es lo de menos. Me gusta más esto del high energy porque haces, tu cuerpo lo haces como quieres. Haces un poco de acrobacia, arriba bailas, cómo quebras tu cuerpo, cómo lo puedes hacer por un baile que a ti te gusta. Y es lo que a mí me ha gustado siempre, que cómo uno puede hacer su cuerpo a un ritmo de una música. Y es lo que a mí me ha fascinado. El estribillo pues es una parte de la música de 16 compases, ¿no? Que es el anuncio del danzón. Muchas veces cuando oye uno el estribillo sabe uno qué danzón es, ¿no?
día pues es lo que baila uno, pues embrazado con la dama y todo. El montuno pues es lo más rico del danzón. La diferencia de bailar en mi casa que en un lugar público es de que digamos que en mi casa bailo para mí, soy libre, pero en la calle yo puedo expresar hacia la gente, puedo transmitirle lo que yo quiera, o sea, felicidad, enojo, lo que sea. Lo que yo quiera expresar se lo transmito a la gente, que es lo que me gusta mucho, ya que la gente te recibe bien, te recibe con un aplauso, te recibe con una sonrisa. O hay veces que se te acercan y te dicen, bailas bien. Y bailar en las calles es lo que nos permite hacer, compartir. Yo quiero compartir. Una conexión sin palabras. Exactamente. En esa época del baile, que fue la más prolífica de buenos bailadores, fue del 30 al 50 y tantos. Yo pienso para mí que el gusto se declinó a partir de los 65, en el año 65-70. Es un estilo de baile adecuado a la onda rave. En aquellos tiempos estaba de moda lo que le llamaban acid house y esta parte de los raves. La gente empezaba a bailar, empezaba a moverse, empezó a hacer ciertas combinaciones de pasos, empezaron a moverse de un lado hacia otro. Y en cierta manera hubo un DJ que al verlo lo bautizó como shuffle porque empezó a moverse de uno al otro. Shuffle se toma como esa parte de deslizamiento de un lado hacia otro, así es como nace justamente, bueno, no tal el baile, ¿no? Sino que lo empiezan a nombrar. El baile se conforma por una serie de combinaciones de otros estilos de baile,
Hay una variante del tap que se utiliza mucho en este estilo. Hay un poco de hip, hay un poco de otros más. No son muy claros, incluso mucha de la historia que se puede encontrar en estos momentos es un poco, bueno, no es tan clara aún. Muchos tienen bastantes versiones, muchos países se atribuyen la aparición del estilo. Unos mencionan que fue Melbourne, Australia, otros mencionan que apareció en los raves de Europa. Y en México, dado que llega a una época donde los raves ya estaban prácticamente desapareciendo, se adecua a las calles, ¿no? Entonces se vuelve como un estilo más virtual que como se hacía antes, que era el tipo rave. Haz de cuenta, llega una bola de amigos así de 5 o 10 chavos, se agarran de las manos y abren el espacio para que la gente no se cierre. Y es cuando ya se ponen a bailar y es cuando se empiezan a formar las ruedas. Que abren las ruedas son los que se adueñan de ese pedazo por esa noche. Y ya cuando tú vas a entrar a bailar, así que les tienes que pedir permiso para que cuando esté bailando la persona que está bailando, a la segunda canción se salga y te metas tú. O sea, porque si tú llegas y te metes así, te sacan. Me muevo, disfruto, la música te hace moverte, haces una coordinación extraña, a veces puede llegar lo que llaman un viaje, un éxtasis, ¿no? Drogas. Y ahora los jóvenes empiezan a crear estas nuevas formas, empiezan a aventurarse a decir, bueno, ya tenemos un estilo, ya lo bailamos de esta manera, a lo mejor no copiamos, o a lo mejor sí copiamos ciertos pasos, pero yo los modifico y esa es mi forma, ¿no? Se están perdiendo los verdaderos pasos del danzón, que es el cuadro, el círculo, el 8, el floreo, ¿sí? Entonces se han perdido, mucha gente ya no los baila casi. Ido a Patri y veo el ambiente, siento que unos 2 añitos más, ya no. A lo mejor sí va la gente a escuchar música, pero ya no se va a ver
el ambiente de antes, de que tú llegabas a una rueda y antes sí había buenos bailarines. Sí, ahora sí, como dice uno, sí había retas. Ahí tienes que echarle más ganas en sacar pasos, en tener más condición, porque la verdad sí había muy buenos bailarines. Y algo bueno es que el shuffle no es característico de un solo género musical. Lo puedes aplicar a cualquier género, casi cualquiera, de la música electrónica. Entonces, mientras siga existiendo la música electrónica, el baile, por más variaciones que tenga, por más modificaciones que se le haga, va a seguir perdurando. Perdurando. Lo que hago en la maraca, pues creo yo que ya es parte de lo que necesito yo para vivir, ¿sí? No digamos para la comodidad, sino como ya una necesidad que tiene mi cuerpo, mi mente, estar haciendo este tipo de bailes para que se divierta la gente. Porque la gente llega, me saluda con una cara y sale, pero sale con otra cara más alegre, ¿sí? Y deseándome muchos años de vida para que siga yo sosteniendo el baile donde ellos puedan distraerse y divertirse y olvidarse de muchas cosas. Yo mejor el día que yo ya esté más grande, que yo ya sienta que ya no voy a bailar, o que ya no pueda, mejor prefiero colgar mis tenis y quedarme en una bonita historia que la gente diga, a ese chavo, ese chaparrito antes bailaba bien padre. Pues hasta que Dios quiera y hasta que el cuerpo aguante. Bailele y gócelo.
Y 1, 2, 2. Y 1, 3, 3. Y 1, 4, 4. Círculo atrás. Y 1. Y 1, 2, 2. Y 1, 3, 3. Y lento y lento. Padre, 1. Y 1, 2, 2. Y 1, 3, 3. Y 1, 4, 4. Padre, atrás. Y 1. Y 1, 2, 2. Y 1, 3, 3. Lento, lento y lento. Cadencia. 1. Y 1, 2, 2. Cadencia 2, 3. Resuelvo 2, 3 y cierro. Arrullo. 1. Y 1, 2, 2. Y toque.